Muy buenos días, amados pastores, consiervos, toda aquella persona que a través del Facebook podrá ver este video, este breve devocional. Me gozo, hermanos, el poder saludarles. Con la mayoría nos vimos desde enero en las plenarias en Piz, Veracruz, y por las circunstancias, pues gracias a Dios ahora podemos estar más cerca virtualmente. Decía antenoche el presidente de la Convención Nacional, Adolfo Salazar: hermanos, la verdad me está gustando ya la pandemia. ¿Por qué? Porque nos ha hecho hacer cosas diferentes, son nuevos desafíos, nuevos retos. Y me gozo hoy, hermanos, este sábado 16 de mayo de 2020, el poder compartirles y poder saludarles. Y bueno, gracias a Dios porque Dios puso en el corazón de una hermana el poder llevar a cabo estos devocionales por diferentes pastores dirigidos a nuestra amada Convención Regional Bautista Veracruz Centro. Y antes de dar el tema y la lectura, hermanos, que será solamente 10 minutos, yo sí quisiera orar primeramente. Antes que todo quiero orar, después un canto muy pequeñito que quiero compartirles. Así que oramos. Dios Padre, gracias por este hermoso día. Gracias, Padre, porque es su voluntad que podamos ver un nuevo día. Gracias, Padre, porque podemos reconocerle, podemos honrarle. Y sabemos, Padre, que usted es un Dios santo, perfecto, soberano, Dios todopoderoso. Y gracias, Padre, porque podemos contemplar, gracias a usted, un día más, y podemos contemplar la hermosura de su creación. Gracias porque este día lo ha hecho Dios para sus hijos, por tanto nos gozaremos y alegraremos en él. En este momento, Padre, pedimos que ministre en nuestras vidas, que su Espíritu Santo tome el control, despeje nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo, para que con agrado, alegría, entusiasmo, con esa forma de deleitarnos en la palabra, podamos recibir la palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque usted hablará en nuestro corazón, en nuestra vida, y que esta palabra pueda alentarnos, pueda fortalecernos, pueda ayudarnos para seguir, para salir adelante. Gracias, Padre, estamos en sus manos, confiamos, Padre, en que usted guarda a sus hijos. En el nombre de Jesús oramos, le damos gracias. Amén y amén. Hay un canto muy cortito que va así, que dice, que usted conoce: cada reunión aviva más la llama de nuestra amistad, amor que aquí se enciende, por siempre durará. Y yo creo que trae recuerdo a muchos pastores este canto. Qué importante es la reunión de la iglesia. Hermanos, les comparto algo muy breve en esta mañana. Lo he basado en 2 de Corintios 4, del 7 al 10. Y pensando, hermanos, en la contingencia, pensando en lo que vivimos de esta nueva experiencia, de esta pandemia, para nosotros pues son momentos o circunstancias desconocidas. No habíamos vivido algo así semejante, o tal vez a nadie nos ha tocado, pero Dios sabe por qué suceden las cosas, por qué permite Dios tantas cosas. Y más allá de que ahora nuestros templos por un poco tiempo más estarán cerrados, hablando de la construcción, hablando del lugar donde nos congregamos, hermanos, pues qué bendición de que se han abierto ahora nuevas iglesias, muchas iglesias, y ahora la nueva iglesia ha empezado en casa, y hemos podido compartir con gente nueva, y gente nueva llega a nosotros, nos habla, podemos llegar a más gente a través de los devocionales. Yo comparto un devocional diario de lunes a domingo, y solo lo comparto para mi iglesia y amigos, pero esto se ha extendido, ha llegado a mucha gente, y gracias a Dios por aquellos que conocen la obra de Jesucristo en su vida. Y bueno, quiero leer 2 Corintios 4, del 7 al 10, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. A todo hay que ponerle un nombre.
Y bueno, el nombre que escogí para este breve devocional es: vivamos confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. Aquí tenemos, hermanos, en este pasaje el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento que se experimenta por causa de dar testimonio de Cristo y de su mensaje. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, el mensaje de la salvación y los resultados que ésta produce, hermanos, son gloriosos y divinos. Eso debe alentarnos, alegrarnos, gozarnos en ello. Pero fíjense bien, hay un contraste. En contraste tenemos a los portadores de dicho mensaje, que ellos o nosotros nos encontramos como personas frágiles, débiles, mortales. En este aspecto, hermanos, podemos entonces decir que la vida del apóstol Pablo se caracterizó por un profundo sentido de su indignidad, de su falta de mérito ante la grandeza del mensaje, hermanos, que él proclamaba. Y Pablo mantuvo siempre vivo ese contraste. ¿Sabe para qué? Para que nadie pudiera cuestionar el origen del evangelio y su carácter como una obra de Dios y no de los seres humanos. Hay una pregunta muy importante aquí, o una palabra, una frase que dice: pero nosotros tenemos un tesoro. Ahora la pregunta es: ¿cuál es ese tesoro? Bueno, hermanos, ese tesoro es el evangelio glorioso, y lo llevamos en nuestros pequeños y viejos vasos de barro. Como dice el pasaje, es por tal motivo que el apóstol Pablo aquí mismo, versículo 5 de este capítulo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos por amor a Jesucristo. Mire, a veces tenemos sueños de grandeza. A todos nos pasa, a muchos les ha pasado, incluso existe en el ministerio cristiano, pero a la hora de la verdad, incluso considerando nuestra biografía, somos solo siervos. Y aquí cabe destacar, hermanos, que no nos gusta a muchos no les gusta que los traten como siervos. Pero francamente, hermanos, el reconocimiento de que somos siervos es lo mejor que puede decirse de nosotros. Qué importante esto, ¿sí? Por lo tanto, Pablo decía: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. Ahora, qué importante poder pensar en este pasaje que el apóstol Pablo nos está compartiendo. Mire, la comparación con los vasos de barro que menciona Pablo aquí nos lleva a un incidente. Aquel incidente tuvo lugar en la época de Gedeón. Si usted recuerda, si usted va allá al libro de Jueces capítulo 7, vamos a leer que aquel día Gedeón, fíjese bien, reunió solamente 300 hombres. ¿Y sabe para qué? Para liberar a quienes, al pueblo, a 300 hombres para liberar también a su tierra de los numerosos invasores madianitas. Cada hombre, dice la Biblia, tenía en sus manos una antorcha y llevaban una vasija de barro, o sea, un cántaro de barro. Dice que llevaron sus antorchas aquel día dentro de las vasijas para que a la distancia la luz no pudiera verse. Luego dice, cuando estuvieron frente a los madianitas, dice que rompieron las vasijas de barro, rompieron aquellos cántaros. Y no fue hasta que aquellas vasijas de barro se rompieron, hermanos, que la luz, dice la Biblia, pudo brillar en la oscuridad. Estimados hermanos pastores, esto es lo que necesitamos que ocurra en la actualidad. Figurativamente o metafóricamente hablando, desde un punto de vista espiritual, amados hermanos, necesitamos que se quiebre la vasija o el cántaro de barro. El apóstol Pablo fue un hombre que supo lo que implicaba sufrir por causa de Jesús y que su vasija se quebrase. El problema hoy es que no hay mucha gente dispuesta a pasar por esa experiencia. Un profesor de un seminario solía decir a sus alumnos que cuando alguien nace, alguna persona tiene que sufrir. Hermanos, en el mundo espiritual también sucede así. Y el motivo por el que más personas no experimentan un nuevo nacimiento espiritual es que no hay muchos dispuestos
a pasar por todas las dificultades y dolores que un nacimiento implica. Hermanos, se habla mucho sobre testificar, de dar testimonio de la fe, pero esa labor exige pagar un precio, y no precisamente un precio material. En el sentido espiritual, pues, hermanos, la vasija de barro debe ser quebrada. En nuestra vida, hermanos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera y al mismo tiempo a la manera de Cristo. Necesitamos entonces tomar una decisión sobre si hemos de seguir al Señor Jesucristo o no. Y termina el apóstol Pablo, hermanos, que estamos afligidos, versículo 8, en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. En la carta anterior de Pablo, en 1 Corintios, Pablo, hermanos, había comparado con sus compañeros, quiere decir los demás apóstoles. Incluso dijo Pablo que Dios los había puesto en último lugar como condenados a muerte, que habían llegado a ser, dice, un espectáculo para el mundo y para los ángeles. La misma metáfora es empleada aquí, hermanos. ¿Sabe para qué? Para evocar la misma imagen e ilustrar así las exigencias del ministerio cristiano, contrastando la impotencia humana con los recursos y el poder divino. Pablo estaba haciendo, hermanos, una comparación. Estamos afligidos o atribulados, y luego dijo, mas no angustiados. Eso era un grado superlativo. Él parecía estar presionado, como si le faltara espacio o tiempo para predicar, pero aún tenía lugar o tiempo, hermanos, para predicar el evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero aún podía recurrir a Dios. Y quedaba claro, hermanos, que si no hubiera sido por la intervención de Dios, estas aflicciones habrían anulado el servicio cristiano de Pablo y él como persona. Dice el versículo 9, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice el 10, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Recordemos, hermanos, que en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 31, el apóstol Pablo dijo que cada día, fíjese bien, cada día se encontraba en peligro de muerte. Y en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 36, dijo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y una vez más, vemos que en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, él escribió, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Los cristianos, hermanos, no deberían tener temor de sufrir. Jesús dijo que el sistema del mundo odiaría a los cristianos si estos se comprometieran a seguirle. Y el apóstol Pablo, hermanos, para terminar, sufrió intensamente por causa de su testimonio, hermanos, de Jesús. Es decir, que llevó sobre su propio cuerpo las heridas que le produjeron, hermanos, cuando fue sometido a sesiones de latigazos o cuando fue apedreado. Sin embargo, el Jesús viviente, ese Jesús que adoramos, también se manifestaba en Pablo. O sea, que aunque estaban a la vista las pruebas de su sufrimiento físico y de su cercanía a la muerte en muchas ocasiones, al mismo tiempo, hermanos, era evidente que Pablo disfrutaba de una vida espiritual intensa. Hermanos, termino con esta frase. Para mí, y debería ser para muchos, constituye un honor, grandísimo honor, ocupar nuestro lugar junto al Señor Jesucristo en estos tiempos. Que no nos desanime, que alentemos nuestra iglesia, que alentemos a los hermanos donde Dios nos ha colocado para ministrarles. Esto pasará. Más adelante, 2 Corintios 4, del 14 al 18, dice que esta tribulación momentánea trae un profundo más y grande gozo, hermanos. Quiere decir que esto pasará. Pero como cristianos, como hijos de Dios, sí debemos dar testimonio. Primero de nuestra fe, que nada nos doblega. Testimonio como iglesia, como denominación, acatando la recomendación, hermanos, en este caso de Secretaría de Salud.
Pero también, hermanos, que no desfallezcamos. También los pastores nos animamos. Que animemos nuestra iglesia, animemos nuestra familia, oremos unos por otros. Miren que Dios ha permitido este tiempo, este momento, hermanos, y es de la forma, la manera que estamos llegando a más gente. Es una gran bendición. Yo he orado por teléfono, he orado a través en la computadora, gente que pide oración en hospitales o algo, a través de hermanos, y ha sido una gran bendición. He tenido muy buenas noticias. Dios se ha manifestado, Dios ha orado. Amados hermanos, les aliento para seguir adelante. Ánimo, esto pasará. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra de Dios. Cántale a Dios, alábalo, pero hagámoslo como familia. Dios se goza y Dios se agrada de ello. Dios bendiga tu vida, hermano. Me dio mucho gusto saludarte. Que Dios guíe, dirige tu vida en este día y que mañana Dios nos pueda usar con gran poder para compartir su palabra. Cada domingo yo predico aquí en este lugar que me prestan de casa de mi suegra. Es una gran bendición y cada domingo yo predico también a mi iglesia. Hago culto en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana y ojalá que tú te animes, amado pastor, para que también compartas virtualmente con tu iglesia, con los tuyos, con la familia. Dios les bendiga a todos.